Vamos a empezar con la exposición de lo que son las elasticidades. Primero, ¿qué es la elasticidad? Según Manchio, es una medida de la capacidad de respuesta de la cantidad demandada o ofrecida ante un cambio en uno de sus determinantes. Según Scentino-Macario, es el cambio porcentual en una variable con respecto al cambio porcentual en otra variable. Según mi propio criterio, la elasticidad lo que nos ayuda es medir la amplitud de la sensibilidad que va a presentar una variable ante un cambio en lo que va a ser el precio. Tenemos la elasticidad precio de la demanda. La elasticidad precio de la demanda nos va a permitir medir qué tan dispuestos van a estar los consumidores a comprar un determinado bien cuando va a existir un incremento en el precio de este bien. Tenemos dos tipos de demandas, la demanda elástica y la demanda inelástica. Cuando el efecto ante un cambio en el precio responde de una manera significativa o es muy grande, es una demanda elástica. Y es una demanda inelástica cuando el efecto es pequeño ante un cambio en el precio. Tenemos a continuación la gráfica de la demanda perfectamente inelástica, cuando la elasticidad va a ser igual a 0, se va a producir un incremento en el precio y no va a provocar cambios en la demanda. Después tenemos la demanda inelástica, que es la elasticidad menor a 1. Se va a producir un incremento del precio y va a provocar una disminución del 11% en la cantidad. Después tenemos la demanda elástica unitaria, que es igual a 1. Se produce un incremento del precio del 22%, lo que provoca una disminución de 22% en la cantidad demandada. Después tenemos la elasticidad mayor que 1. Se produce un incremento y se provoca una disminución del 67%. También tenemos lo que es la demanda perfectamente elástica, va a ser la elasticidad igual al infinito, es decir, a cualquier precio mayor a 4, la cantidad demandada es 0. A un precio inferior menor de 4, la cantidad demandada es infinita. A un precio de exactamente 4, el consumidor adquirirá cualquier cantidad de ese determinado bien. Tenemos los factores condicionales de la elasticidad precios de la demanda. Que se trate de un bien de lujo o de un bien fundamental, ya que son bienes que difícilmente se dejarán de consumir, y por ende las variaciones de la cantidad demandada ante cambios en el precio serán de poca relevancia. Como en el caso de los medicamentos, una persona no puede dejar de consumirlos. También se depende principalmente de los bienes sustitutos cercanos. Es decir, cuando existen muchos sustitutivos, la demanda es elástica con respecto al precio. Cuando existen pocos sustitutivos, la demanda es inelástica con respecto al precio y en proporción de renta gastada en el bien. También está el periodo de tiempo considerado. Cuando mayor es el tiempo, más elástica será la demanda. ¿Cómo calcular la elasticidad precio de la demanda? Primero, la elasticidad precio de la demanda se calcula el cambio porcentual de la cantidad demandada dividida entre el cambio porcentual de lo que es el precio. Tenemos la misma fórmula, dado que el cambio en una variable porcentual y una variable x es equivalente a, entonces podemos definirla como en la siguiente fórmula nos los muestra, donde Q va a ser igual a cantidad y P va a ser igual a lo que es precio. Tenemos un ejemplo. Se tiene una empresa heladera la cual incrementa el precio del vaso en un 10,5, provocando que la cantidad demandada caiga en un 20, lo que nos da como resultado 20% y 2%, una elasticidad del precio de la demanda que va a ser igual a 2. El resultado de la elasticidad es 2, lo que nos refleja que el cambio en la cantidad demandada es proporcionalmente 2 veces mayor que el cambio en el precio, lo que nos indica que la cantidad demandada de un bien se relaciona de manera negativa con el precio, ya que la demanda siempre lleva un signo negativo, que los economistas no lo anotan, ya que lo sobreentienden o pueden multiplicarlo por un menos 1. Tenemos otras elasticidades de la demanda, como ser la elasticidad de ingreso. La elasticidad de ingreso lo que hace es medir el cambio porcentual en la demanda ante un cambio en el ingreso del consumidor y se calcula de la siguiente manera. Cambio porcentual en la cantidad demandada dividida entre el cambio porcentual en el ingreso. Las elasticidades de la demanda pueden ser tanto positivas como negativas. Positiva cuando es mayor a 0 es un bien normal y cuando es negativa cuando es un bien inferior.
Tenemos la elasticidad cruzada de la demanda. La elasticidad precio cruzada de la demanda mide cómo van a responder la cantidad demandada de un bien a un cambio del precio de otro bien. ¿Cuál es el cálculo de la elasticidad cruzada de la demanda? Se tiene el cambio porcentual de la cantidad demandada del bien dividida entre el cambio porcentual del precio del bien 2. Tenemos la elasticidad de lo que es la oferta. La elasticidad de la oferta lo que mide es la sensibilidad o la respuesta de la cantidad ofrecida ante un cambio en el precio de un determinado bien. Y se calcula mediante la siguiente fórmula: elasticidad de la oferta, el cambio porcentual de la cantidad ofrecida dividida sobre el cambio porcentual en el precio. Tenemos un ejemplo. Se tiene un incremento del precio de la leche de 2,85 bolivianos a 3,15 por litro, lo que va a hacer que se incremente la cantidad que producen los campesinos de 9.000 a 11.000 litros por mes. Tenemos el cambio porcentual en el precio, nos da 10%, y el cambio porcentual de la cantidad ofrecida, que nos da el 20%. Realizamos el reemplazo en la fórmula y lo que nos sale es una elasticidad precio de la oferta de 2. Lo que hemos hecho es reemplazarla en esta fórmula y nos dio una elasticidad de 2. ¿Qué factores influyen en la elasticidad de la oferta? 1. Las posibilidades de sustitución de recursos, y 2. El marco temporal en que se deciden proporcionar la oferta. A continuación podemos apreciar lo que es el mapa conceptual. Es un resumen de todo lo que ya hemos hablado. La elasticidad es la medida de respuesta de la cantidad demandada ante un cambio en el precio. La elasticidad del precio de la demanda, tenemos la elasticidad de la demanda y tanto tenemos la elasticidad de la oferta. Pueden existir demandas inelásticas, puede existir demanda elástica, está la elasticidad del precio de la demanda, la elasticidad de ingreso y la elasticidad cruzada de la demanda. Bueno, eso sería todo.